Gala. El pedo de la identidad nacional, que creo que es de esas cosas que nos encanta hablar como personas, o sea, como mexicanos, y no tenemos una definición clara de la identidad nacional. ¿Cuál es la identidad nacional del mexicano, Jovit? O sea, para ti. Ey, fuiste pachuco, tan. Ese es, Desvelabas. Eso es del chilango. Pero hay una identidad nacional. O sea, hace rato mira, El pachuco es mexicoamericano. El mexicoamericano. El Monsi tenía una frase muy buena de eso. Lo que decía el Monsi es que la identidad nacional se disfraza de consumo. O sea, la única identidad nacional que compartimos como mexicanos es el capitalismo. Vi una foto muy padre el otro día, me la mandaron, de un lobo con un disfraz de lobo y decía, así se ven los mexicanos el 15 de septiembre, disfrazados de mexicanos. Pero es tan, creo que habla acerca de cómo es tan frágil nuestra identidad nacional que necesitamos disfrazarnos de mexicanos para sentirnos como tal. Porque la mayoría de la gente, o sea, en estas fechas, y no es un rollo de decir yo no amo mi patria, yo no amo mi país, no, yo amo mi país. A mí me cae bien, pero sí de amar. No, yo sí amo mi país. A mí me gusta mucho mi país. Pero creo que la identidad nacional no es la misma para nosotros como chilangos, no es la misma para la gente del Bajío, no es la misma para la gente del norte, no es lo mismo para la gente del sur, no es lo mismo para las comunidades indígenas. O sea, hay múltiples identidades nacionales o múltiples formas de vivir lo que es ser mexicano, que no podemos tener una identidad propia como la tienen otras naciones, y eso es producto de lo que llevamos hablando durante más de 5 horas. O sea, de cómo se ha construido la identidad mexicana a través de este mestizaje raro, histórico, iconográfico, construido a través de mentiras. Entonces, ¿cómo volvamos? O sea, nosotros hacemos muchos chistes sobre la banda del norte, o sobre la banda de Monterrey, ¿no? Pero ¿cómo buscamos empatía con la banda del Monterrey cuando los valores que compartimos pues son completamente distintos? O sea, ellos tienen a Samuel de gobernador, güey, o sea. Perdón, pero yo odiaba mucho Monterrey hasta un día que fui a visitar a una amiga y me llevó a una fiesta donde había lechón. Había lechón en la fiesta. Estaba todo el mundo en la peda. En una mano traíamos la cerveza y en la otra un taco de lechón. Y al día siguiente desayunamos chicharrón de la Ramos. Un amigo que nos dio asilo ahí en Monterrey estaba muy orgulloso de su chicharrón de la Ramos y dijo, esto es lo que quiero que estos chilangos se lleven en su memoria para cuando vayan a platicar de Monterrey. Espérate de algo, pinche chilango. Me burlo mucho, pero me burlo porque los quiero. A ver, pero entonces para ti, Joven, ¿cuál es la identidad nacional, güey? ¿Qué es lo que nos da identidad como mexicanos? No sé cómo no lo mencioné antes porque estoy obsesionado con este tema, pero estoy tomando una clase de historia, introducción a la historia de la Grecia antigua. Y habla acerca del concepto de polis. Y las polis, en la literatura homérica, son un lugar, ¿no? Es un lugar donde hay una ciudad y ahí viven estos héroes. Hay gente. Pero para Sócrates, la polis no es un lugar, sino una serie de imágenes. Una serie de ideas que estructuran un orden político. Pero para un poeta posterior, se me olvidó el nombre, en su poema, este poeta griego decía que ni las casas bellamente construidas, ni los pisos de mármol, ni los canales, ni los puertos, ni los muros, ni los bosques, la gente es mi polis. Entonces habla de la gente como lo que le da sustento a su identidad, lo que crea la ciudad. No son las ciudades, no son las calles, no son los edificios, es la gente. Y suena muy bonito hasta que ves cuando al pueblo de... Me parece que era, no sé, era un pueblo de Asia muy pegado a Grecia. Era una colonia griega que fue la primera amenazada por el rey, por el emperador persa. Fue el inicio de las guerras pérsicas. Llegó el emperador persa, le dijo, dame tierra y agua, ahora eres mi súbdito. Lo que hicieron ellos fue que se metieron todos en un barco, se fueron hasta Sicilia y ahí fundaron otra vez su polis.
La polis nunca estuvo en el lugar y nunca estuvo en los edificios. La polis es la gente. Nómada. Y cuando la gente decide organizarse, ahí está la gente, ahí está la polis. Ujú. Eso creo que es México, la gente. Y cómo nos organizamos. Todo lo demás es adorno. Que eso es interesante también de la forma de organización, de cómo en México, a pesar de todo, que ahí sí el PG tiene razón, lo que premia es la familia. O sea, el modelo occidental gringo, anglosajón, premia al individuo, ¿no? El Ajá. individuo es el que construye, el individuo es el importante, ¿no? Por lo menos en México, la familia es fundamental para la construcción del individuo. Y yo creo que si hay algo que nos da identidad, es eso. O sea, es Puede ser la el familia. grupo, ¿no? O sea, ahí lo ponían de ejemplo, ¿no? Puede ser. El Bartra, o sea, que decía, tú puedes ser David, ¿no? Ajá, pero no es lo mismo que seas David a que seas David de los Enríquez, ¿no? Bueno, O sea, y aunque tú como David solo no tienes nada. Tú como David de los Enríquez tienes una comunidad, ¿no? Entonces es también de las formas de organización. A ver, nada más me faltó ahí. Parte importante de los mitos de la identidad mexicana es estas creencias donde se dice que el mexicano es sumiso frente al extranjero, el mexicano Es es tan bueno y agachón, dicharachero. el mexicano tiene baja autoestima, también mucho creado a través del laberinto de la soledad de paz, ¿no? O sea, estigmatizar al mexicano como definirlo cuando es plural. como servilismo, ¿no? O sea, Ajá. y el servilismo voluntario del mexicano, y lo cual es Es falso. una mamada. Uno de los grandes errores que yo creo de la comparación de la identidad nacional es que siempre México está siendo comparado con las formas de Occidente. O sea, ese es como el pedo. O sea, ¿quiénes son como nos vamos a comparar con Occidente? Entonces, México, ¿con quién se compara? Con los alemanes. México se compara con los franceses. Yo me México comparo con los mongoles. el Hobbit se compara con los mongoles. O sea, siempre hay como comparación de México con Occidente, güey. Ay, al Gandalf no le gustó mi canción. Te va a morder el pinche Gandalf. Déjalo que se le... O sea, y es terrible porque entonces, terrible. ¿cómo podemos hacer o sea, a ver, pregúnteselo para los que nos están escuchando a las 5 de la puta mañana. ¿Usted está haciendo un juicio sobre México comparándolo con Occidente? Porque entonces si está haciendo un Claro. juicio de México comparándolo con Occidente, pues es un juicio que de entrada no es válido. Porque la historia de vida de las naciones, ellos son las naciones de los vencedores y de los pinches conquistadores. Ah, lo que dice Dussel, se nos habla de la antigüedad, se nos habla de la Edad Media y de la modernidad, pero los modernistas, qué pendejo, los románticos alemanes dijeron, nosotros inventamos la antigüedad, porque los mismos griegos dicen, nuestra filosofía es la filosofía de Egipto, pero los alemanes, para entender su lugar dentro de el cosmos, deciden, no, nuestra filosofía no comienza en Egipto, comienza en Grecia. Entonces ellos inventan la antigüedad. Entonces, ese es el problema, que seguimos leyendo a Hegel en lugar de crear nuestra propia filosofía, en lugar de entender nuestro está bien propio leer a lugar. Hegel, pero sí es momento de concebirnos. ¿Y para qué? ¿Cómo nos Para concebimos? la fenomenología del espíritu. ¿Cuál espíritu? Pégame si Hay existe que leer ese todo espíritu. eso, o sea, hay que vivir, ¿Dónde hay que estás? nutrirnos de todo. Bueno. Antes de ser nacionales hay que ser universales. Antes de ser Pero, modernos, pero, locales, hay que ser Y cosmopolitas. si me quedo Pero en no valen las universal, comparaciones. No valen las comparaciones en las cuales Pero si te vas nos a la pasamos construir, demeritando a constrúyete nuestro... de todo. Si no, eres un subdesarrollado. Pero nos la pasamos demeritando en nuestro país. Es O, el problema. o los juicios que hace la gente sobre nuestro país es midiéndonos con Occidente. el problema Y es eso que Y además es chingadera. absurdo, es absurdo. Ese es pendejo. Y la mayoría de la gente lo O sea, hace. ¿de qué sirve o sea, compararse? Yo no quiero compararse, yo más bien pienso en construirse. Y si estamos en un punto de la historia en que tenemos acceso a todas las culturas visibles de la historia de la humanidad, pues qué mejor que nutrirnos de todo lo mejor de ellas. De todo lo sí. mejor de ellas y verlas en horizontalidad jerárquica. Entender que vale tanto ese tal Hegel como ese tal Ra, como ese tal Osiris, como ese tal Cristo, como ese tal Quetzalcóatl. Hermes Valen lo Trismegisto. mismo. Hermes Trismegisto es el que Todo lo escribió quieras. la filosofía que inspiró a Platón y a Sócrates. Por ejemplo, y todos ellos valen tanto y tenemos la capacidad de construirnos a partir de eso. Entonces, es pertinente, necesario que empecemos a pensarnos ya como individuos propios de una geografía, de un contexto histórico, de un relato histórico y que a partir de eso pues cuestionemos, entendamos
repensemos ese relato y esa geografía. Y a partir de esos repensamientos, pues ya podríamos empezar a construir algo más sano, algo más apegado a la realidad y a las necesidades reales de nuestro tiempo. Por eso me gusta cuando nos podemos comparar con pueblos hermanos. Ahí sí, porque Como entonces Serbia. compartimos historia. Entonces, ¿con quiénes nos comparamos? Con Centroamérica. ¿Con quiénes nos Con los comparamos? Con oaxaqueños, los colombianos, con los veracruzanos. peruanos. Ya ni siquiera hablamos de Norteños. eso, pero acerca de cómo se nos enseña la historia, como si más allá de Yucatán ya no existiera el mundo. Ajá. Cuando en realidad es una historia que compartimos. O sea, la ola de revoluciones independentistas en Latinoamérica fue una, con muchos personajes. Aquí no se nos enseña acerca de Bolívar, por ejemplo, pero para Colombia, para Perú, para Venezuela, para todos ellos es un gran personaje. Y aquí ni un párrafo en el libro de la SEP. Y por cierto, ahí lo dice el Vasconcelos. O sea, el rollo de que Bolívar ya había visto lo que iba a ser la quinta raza, ¿no? O sea, la quinta raza de esta Latinoamérica multicultural. Y que el sueño bolivariano, El chino negro. el chino negro. Bueno, más o menos así plantea El chino así negro. plantea José Vasconcelos Black con la quinta raza, güey, el chino negro. El chino negro latinoamericano indio. Ajá. Ya, ¿no? Y ya vámonos, ya. Ya. A ver, ya. Mañana voy a ir a arreglar mi puta celosía de mi ventana a las 9 de la mañana. Ay, pobre de ti. Me lleva a la verga. Ya vámonos, Odio a ver, la ya, vida. ya la chingada. Viva México, muchachos. Lleva. No duermas, atiéndelos en vivo. No, no mames. Viva México con sus Verga, horrores. Ahora ya a las 6 de la 9 de la mañana.